Bueno, chicos, siguiendo con nuestra explicación de sistema muscular, el día de hoy nos vamos a centrar en cómo se denominan los músculos de acuerdo a la acción que ellos cumplen, ¿cierto? La clase pasada, entonces, evidenciamos la función que tienen, ¿cierto? O la activación más bien dependiendo de la función que ellos tienen, entonces de forma voluntaria e involuntaria, ¿cierto? Y los tres tipos de músculos, liso, estriado, ¿cierto? Cardíaco, que ya los conocemos y de pronto ya cada uno lo identifica muy bien dentro de su sistema. El día de hoy entonces vamos a hablar de esa denominación de acuerdo a la acción que cumple. Entonces podemos hablar de que existen músculos flexores. ¿Qué son músculos flexores? Músculos que se recogen o tienen la capacidad de recogerse. ¿Listo? Entonces cuando hablamos de un músculo flexor, podemos decir cuando nos dan los calambres, los llamados calambres, es que, ay, me dio un calambre, ¿sí? Eso es una acción flexora, quiere decir que el músculo se recogió y por eso muchas veces sentimos esa molestia. Entonces, los músculos esqueléticos, brazos y piernas, generalmente tienen la capacidad de ser flexores. Extensores, músculos que se pueden extender, ¿cierto? Entonces, músculos que se pueden extender. Cuando ustedes dicen, vamos a abrirnos de piernas, ¿cierto? Vamos a hacernos en puntas. Entonces vamos a hacer el ejercicio de estirar aquí nuestro brazo, aquí el otro. Entonces son músculos que tienen la capacidad de extenderse de su posición original. Músculos abductores que se alejan del plano de referencia, ¿sí? Quiere decir que pueden cambiar su posición de la que ellos tienen original. Entonces yo puedo decir que aquí tengo mi músculo de esta manera, pero entonces yo digo, lo voy a estirar mucho más, entonces el músculo puede ser abductor porque cambia de su plano de referencia. Aductor, músculos que se acercan al plano de referencia. Entonces son músculos que yo puedo decir, estoy así, pero entonces voy a encogerlo. Entonces encojamos los músculos. Es decir, que son músculos que se pueden acercar al plano de referencia. Músculos rotadores, músculos que pueden rotar. Entonces yo puedo decir que los músculos del cuello pueden rotar de la cabeza, ¿cierto? Pero yo no puedo decir que puedo rotar la cola. ¿Cómo puedo rotar el músculo de la cola? Difícilmente, ¿cierto? Fijadores, los que se mantienen en una sola posición. Entonces ya vamos a ver unos ejemplos como tal. Entonces, extensores, podemos decir que son los músculos que pertenecen a la muñeca o a las extremidades superiores, es decir, se pueden extender, cambian su plano original. Flexores, también hablamos de la muñeca, tiene la propiedad de extenderse, pero también de flexionarse. Ejemplos de abducción y aductor. Entonces, abducción cuando me alejo del plano de referencia y la imagen no lo muestra muy bien. Cuando estás en una posición sentada y abre las piernas, entonces el músculo se aleja del plano de referencia, ¿cierto? Pero puede cumplir una función aductora cuando yo cierro las piernas, es decir, que vuelve a su posición original, lo que yo les explicaba. Si yo abro un brazo, es abducción, pero si lo cierro, es aducción. Si yo me abro de piernas, sería abducción, pero si vuelvo y me recojo, sería aducción. ¿Listo? Aquí entonces también hablamos un poquito de lo que son los músculos rotadores o fijadores. Entonces podemos decir que lo que son los músculos de la parte abdominal y de la parte de nuestra colita son músculos que son fijadores, es decir, de ninguna manera tú los puedes rotar como tal. Bueno, también clasificamos los músculos según su forma, ¿cierto? Así como los huesos también tenían una clasificación según su forma, los músculos también tienen este tipo de clasificación. Entonces, existen músculos largos, ¿cierto? ¿Dónde se encuentran los músculos largos? Recubriendo todo lo que es nuestra extremidad superior y nuestra extremidad inferior. ¿Listo? Músculos cortos, ¿cierto? Donde se encuentran, digamos que recubriendo los músculos cortos en lo que son nuestras manos y nuestros pies, ¿cierto? Es decir, en lo que son nuestros carpos, metacarpos o tarsos y metatarsos, como ya habíamos visto en nuestro sistema óseo. Músculos anchos, ¿cierto? Que tienen una longitud bastante ancha. Cuando hablamos de un músculo ancho, podemos referirnos al músculo que está recubriendo toda nuestra columna vertebral, ¿cierto? Es decir, en la parte de la espalda y cintura. Eso se le denomina un músculo ancho.
músculos anulares o también son conocidos como músculos circulares, es decir, que tienen una forma circular y son los orbiculares de los ojos, como lo observan en la imagen, ¿cierto? Y los orbiculares de los labios también tienen su forma circular. ¿Cómo se clasifican los músculos? Según las fibras que ellos poseen. ¿Listo? Entonces, según las fibras que ellos poseen, podemos decir que existen músculos fusiformes, ¿cierto? Fusiformes quiere decir que tienen una dimensión longitudinal y dentro de ellos encontramos los bíceps, los tríceps y los cuádriceps. ¿Listo? En este momento de pronto somos muy ajenos a lo que les estoy diciendo, pero va a llegar un momento en el que ustedes, al igual que los huesos, ¿cierto?, empiecen a identificar todos los músculos que hacen parte de su sistema muscular. Existen músculos peniformes de acuerdo a esas fibras. Entonces quiere decir que sus fibras son oblicuas. Entonces, así como lo podemos observar, entonces sus fibras son oblicuas como tal. Existen músculos que se denominan unipeinados, peinados o multipeinados, ¿cierto? Cuando hablamos de unipeinados es porque tienen una sola estructura en ramificación, como lo observan en la imagen. Cuando hablamos de peinados es porque tienen dos estructuras de ramificación, como lo observan aquí en la imagen. Y los multipeinados, entonces hablamos de los que tienen más de dos ramificaciones, como los podemos evidenciar aquí también en nuestra imagen. ¿Cómo se clasifican los músculos de acuerdo a su función? Entonces, existen agónicos, antagónicos o sinergistas. ¿Listo? Los agónicos es cuando cumplen una función principal, es decir, que son músculos extremadamente importantes y en dado caso de que llegue a faltar alguno, posiblemente los otros, digamos que pierdan su funcionalidad. Entonces, un músculo agonista sería el corazón, ¿cierto? Cuando no exista el músculo cardíaco, pues sencillamente, digamos que la función sistémica de todo nuestro organismo se pierde. Entonces, es un músculo agonista muy importante, es principal. Antagonista, cuando no cumplen funciones tan importantes, pero ayudan a como tal a que el sistema funcione. Entonces, los músculos antagonistas, por ejemplo, los orbiculares de los ojos, los orbiculares de los labios, cumplen su función específica de morfología, pero no son tan importantes. Y los sinergistas, cuando se necesitan obligatoriamente para ayudar a los músculos principales, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que el corazón es un músculo principal, pero yo necesito un músculo sinergista que le esté ayudando. Entonces todo lo que es el soporte de la espalda y todo lo que son nuestros músculos viscerales serían sinergistas en el hecho de que el corazón pueda funcionar. Bueno, entonces aquí vamos a ver un poquito lo que son los músculos fijadores. O mejor, vamos a ver lo que es la estructura muscular, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es esa morfología que tiene el músculo? ¿Cómo está compuesto? Entonces, el músculo, pues inicialmente tiene un hueso, una estructura ósea, ¿cierto?, a la cual el músculo empieza a recubrir para realizar todo su proceso de locomoción. Pero como tal, ese músculo, ¿cierto?, tiene unas estructuras importantes denominadas el endomisio, ¿cierto?, que es una estructura interna, la más interna del músculo, el epimisio, que es la estructura más externa, y el perimisio, que es una estructura que también hace parte de lo que es el endomisio y el epimisio. Tiene fibras musculares en su composición, tiene algo que se denomina un tejido conjuntivo, tejido conectivo, tiene algo que se denomina sarcolema y capilares. ¿Qué es lo importante de esta estructura? El endomisio, el perimisio y el epimisio, porque es lo que me le da toda la estructura y rigidez al músculo como tal. Bueno, chicos, entonces el día de hoy quería que, digamos que identificaran cómo más se pueden clasificar los músculos. De pronto ya ustedes van a pensar un poquito mejor allá en su casa los ejemplares de esos músculos como tal y cómo es esa estructura
de ese músculo en términos morfológicos. ¿Listo? Entonces, muchas gracias. Si tenemos alguna duda, ya sabemos dónde encontrarnos.